Bienvenidos al tercer video de la cátedra de gestión de datos sobre modelado de datos. Mi nombre es Adrián Meca. Este video se publica bajo la licencia de Creative Commons. Ahora vamos a resolver el ejercicio 1B de la práctica de gestión de datos. En los videos anteriores vimos cómo acceder al eGroup de la cátedra, al material teórico y a los enunciados de práctica. En el segundo video vimos la resolución del apartado 1A. Y ahora vamos a ver la resolución del apartado 1B. Bien. En el ejercicio 1A habíamos quedado con esta resolución, de acuerdo a las reglas de negocio. Ahora vamos a analizar la diferencia entre las reglas. Ya deberían ustedes haberlo leído detalladamente, releído y tratar de resolver el ejercicio. Bien. La regla 1 se mantiene, por lo tanto no hay cambios en los proyectos en sí como entidad. Lo mismo sucede con la entidad empleado. La regla de negocio no se ha cambiado y la relación entre empleado y proyecto se mantendrá como hasta ahora de la misma manera. Los cambios son regla de negocio 2. Aquí tenemos cada proyecto se compone de unas más etapas, hasta ahí seguimos igual. Al menos una, aquí tenemos una pequeña aclaración que nos explicita una cardinalidad mínima. Bien, y las mismas se codifican de forma única y tienen una descripción. Acá nos da un ejemplo donde el código sería 1 y la descripción inicio, 2 planificación, 3 operación, 4 transición, 5 cierre. Esto es a modo de ejemplo. ¿Sí? Tengan en cuenta que uno de los motivos para utilizar una base de datos es que esto no sea una lista explícita de todos los valores posibles, sino simplemente una mención de algunos o los valores previstos inicialmente. Por lo tanto, tenemos que asumir que esto va a cambiar. Bien, y luego nos dice, para cada proyecto y etapa se indican un detalle ampliado y una fecha de inicio y una fecha tentativa, una fecha de fin tentativa. Una vez que la etapa ha sido finalizada se indica su fecha de finalización real y una observación con el resultado de la misma. Es decir, esta parte es igual a la anterior. Lo que estamos modificando es que las etapas se codifican de forma única. Esto no dice que las etapas dejan de ser dependientes del proyecto y pasan a ser genéricas. Entonces vamos a eliminar todo lo concerniente a las etapas y vamos a modelarlo nuevamente desde cero para evitar inconvenientes. Bien, vamos al modelo de entidad-relación y decimos, bueno, supongo que la etapa ahora es una entidad. Bien, si yo asumo que un elemento es una entidad, lo primero que debo hacer es asegurarme que tenga una clave principal o clave primaria. ¿Tenemos una clave unívoca que identifique a cada una de las etapas de forma absoluta e independiente de las demás? Sí, tenemos un atributo único. Se codifican de forma única, es decir, el código es único e irrepetible. Por lo tanto, ahora sí tenemos un atributo que nos permite definir la etapa de manera única. El código de etapa. En vez de número como teníamos antes, ahora pasamos a tener un código de etapa. Y a su vez tenemos una descripción. Bien. Acercamos para poder identificar a quién corresponden estos atributos. Y ahora vamos a evaluar las demás relaciones y atributos de etapa. Acá nos dice que para cada proyecto se compone de una o más etapas. Entonces debemos relacionar al proyecto con la etapa. Aquí podríamos decir compone, pertenece, es de, o un montón de nombres que
representan el vínculo que existe entre proyecto y etapa, pero ninguno de ellos es un buen nombre, porque es bastante común y probable que se repitan en un diagrama de un sistema real. Entonces, como en este caso no puedo pensar en un nombre representativo y que no sea extremadamente genérico y repetible, voy a utilizar el nombre de las dos entidades que estoy relacionando. A continuación, voy a relacionar el proyecto y la etapa aquí. En este caso vamos a relacionar estos dos elementos. Bien, entonces dijimos cada proyecto se compone de una o más etapas. Para cada proyecto y etapa se indican un detalle empleado, una fecha de inicio, una fecha de fin tentativa, una vez que la etapa ha sido finalizada, una fecha de finalización real y una observación de resultado. Uno podría estar tentado a decir, bueno, un detalle de la etapa, una fecha de inicio, una fecha de fin, y agregar al código y la descripción, agregar el detalle, la fecha de inicio, la fecha de fin tentativa, la fecha de fin real y observación, como estaba en la resolución anterior. Sin embargo, en este caso no resulta conveniente. ¿Por qué? Porque las etapas se volvieron genéricas. Ahora tenemos etapas que son comunes a todos los proyectos. Al ser genéricas y al tener elementos comunes a todos, cada etapa tiene una fecha de inicio diferente para cada proyecto. Es decir, la etapa de inicio y la etapa de planificación tendrán sus fechas de inicio y tendrán sus fechas de fin, tentativas y reales. Pero en distintos proyectos la etapa de inicio tendrá distintas fechas de inicio y en distintos proyectos tendrá distintas fechas de fin. Entonces hay que entender que no estamos hablando de atributos propios de la etapa, sino de esa etapa para ese proyecto. El enunciado nos ayuda, ya que es el primer ejercicio, para cada proyecto y etapa. Nos está aclarando esta información. Esto debería ser trabajo obviamente del analista para que sea fácil de definir. Entonces sabemos que cada proyecto y etapa va a tener esos atributos. Bien. Entonces, los atributos que tenemos son el detalle, la fecha de inicio, la fecha de fin tentativa, la fecha de fin real y una observación. Bien. Recuerden que las entidades no tienen atributos que los identifiquen. Poner un atributo subrayado como clave en una entidad está bien, pero ponerlo en una relación está mal, porque significa que ese atributo no pertenece a la relación, no identifica la relación, o esa relación no es un vínculo, sino que es una entidad. Bien, ahora nos resta definir las cardinalidades entre estos dos elementos. Bien, por un lado tenemos, cada proyecto se compone de una o más etapas. No tiene condiciones, no tiene elementos, entonces es fácil determinar que cada proyecto se compone de una o más etapas. Bien, aquí tenemos una cardinalidad mínima explícita, una o más, y por las dudas, por si alguien no leyó correctamente, tenemos un al menos una. Entonces debemos mantener la cardinalidad explícita y debemos respetarla. Y después tenemos que buscar si nos dice algo de las etapas. Así que se codifican en forma única. Cada proyecto y etapa
tiene una fecha tentativa. Una vez que la etapa ha sido finalizada, se indica la fecha de finalización, una observación. Bien, no nos indica explícitamente si una etapa puede repetirse. Sin embargo, estamos hablando de que estamos codificando las etapas. Estamos hablando de que cada etapa para cada proyecto tiene atributos propios. Entonces, estamos hablando de etapas genéricas y reutilizables. ¿Sí? Planificación, transición, cierre, son genéricas. Entonces, en este caso, estamos hablando de que la etapa será reutilizada entre distintos proyectos. Lo que nos dice el sentido común es que tenemos una etapa, puede estar en varios proyectos. En cuanto al mínimo, es difícil determinarlo, pero por sentido común, pero planteémonos cómo funciona el sistema. Yo voy a cargar el proyecto y en el momento que cargue el proyecto, cargo las etapas. No debería ser así. Las etapas ya existen. Entonces primero voy a cargar las etapas y luego voy a ir cargando los proyectos. ¿Puedo cargar etapas que aún no hayan sido utilizadas por ningún proyecto? Sí. De hecho, la primera vez que la cargue la etapa de cierre, seguramente ningún proyecto está utilizándola. Por lo tanto, en este caso, voy a usar 0 o muchos proyectos para definir la cardinalidad de la etapa hacia el proyecto. No tenemos una definición explícita, pero el sentido común y una simple revisión de cómo debería funcionar el sistema sin entrar en detalles nos dicen cuáles serían las cardinalidades más probables. En caso de dudas o en caso de no tener esa información y no ser tan obvio cómo va a funcionar el sistema o no conocer lo suficiente del ambiente para poder definir cómo sería, lo que hay que hacer en esos casos sería consultar con el cliente, el product owner o los stakeholders, o si trabajamos en una empresa que cuenta con un rol exclusivo de analista que se encarga de contactarse con esas personas, consultar a esta persona o las personas que hayan hecho el relevamiento y el análisis para poder consultar sobre las dudas que tengamos en esas situaciones. En general, es preferible consultar de más que cometer errores en lo que es el modelado, sobre todo con las cardinalidades máximas, porque las cardinalidades máximas tienen un impacto bastante grande a la hora de definir cómo se va a programar, cómo se va a desarrollar todo el sistema más adelante. Bien, la regla 3 ya habíamos visto que era igual, entonces no cambia. Y ahora se nos agregan dos reglas de negocio nuevas. La 4, cada empleado tiene una categoría. Las categorías se identifican por un código alfanumérico y tienen una descripción. Bien, aquí hablamos de categorías y se identifican por un código. Si bien no nos aclara código único, al decir que se identifican por un código y no aclarar de que dicho código dependa de nada, estamos casi con seguridad hablando de un código único. Entonces, vamos a definir la categoría y los atributos de la categoría era un código y una descripción. Entonces, ya tenemos la entidad creada. Bien, y ahora nos dice que cada empleado tiene una categoría. Entonces, vamos a crear una entidad y como pertenece, es de o tiene, son nombres genéricos demasiado probables de repetirse, vamos a utilizar empleado categoría. Bien. Y vamos a vincular la categoría con el empleado. La pregunta aquí es, ¿hay algún atributo que haga referencia a esto? ¿Hay una fecha que tengamos que registrar cuando se le asocia una categoría o algo? No.
Entonces no tiene atributos propios la relación entre categoría y empleado. Ahora entonces debemos evaluar las cardinalidades. Cada empleado tiene una categoría. Bien, al decirnos esto nos está diciendo el máximo. ¿Cuál será el mínimo? Bueno, aquí de vuelta el sentido común nos diría que es ambiguo. ¿Cómo funciona el sistema? Aquí vendría la pregunta. Cuando se carga un empleado, ¿se le asigna una categoría inmediatamente o se crea el empleado y luego se le asigna la categoría más tarde? Si se le asigna la categoría más tarde, el mínimo sería 0, porque durante un tiempo no va a tener categorías. Lo más probable, en mi experiencia, es que el empleado, al ser registrado, se le asigne una categoría. De cualquier forma, el enunciado dice, tiene una categoría. Tiene. No va a tener o puede tener como máximo. Entonces, todo nos indica que el mínimo también debería ser 1. Bien, no habla de la inversa, es decir, de que una categoría pueda ser reutilizada entre empleados o no. El sentido común nos dice que sí, que creamos categorías para incluir en la misma categoría a todos los empleados que podamos y que tengan una relación con esa, digamos, categoría. Entonces, tendríamos que una categoría va a tener muchos empleados. En el mínimo, yo diría que poner 0. ¿Por qué? Porque es bastante probable que creemos categorías antes de tener un empleado disponible para utilizarlo. Es decir, vamos a cargar las categorías y luego vamos a contratar los empleados para incluir en dicha categoría. No, por ese motivo utilizo un 0 en el mínimo. En este caso es una situación donde una solución alternativa podría plantear un 1 en el mínimo y dada la información que tenemos a esta altura, si bien no sería la solución que yo recomiendo, no puedo decir que esté equivocada la resolución. Bien, regla 5. Todos los empleados, salvo el gerente general, dependen jerárquicamente de otro empleado registrado. Bien, en este caso tenemos una relación entre empleados y jefes, ¿sí? Pero los jefes, como está diciendo, dependen jerárquicamente de otro empleado. Es decir, el jefe es a su vez un empleado. Por lo tanto, tenemos una relación de una entidad empleado con otra entidad empleado. Entonces, eso nos genera lo que se conoce como entidades relaciones recursivas entre, en este caso, empleado. En el caso de las entidades, de las relaciones recursivas, algo que es necesario entender es que son fáciles de equivocarse a la hora de definir tanto las cardinalidades como los atributos y demás elementos de la relación. En este caso podríamos ponerle un nombre representativo como jefe o es jefe o algo similar. ¿Por qué? Porque empleado no es un nombre representativo. Empleado jefe sí lo sería un buen nombre, y si no, simplemente jefe o es jefe. Recuerden que yo les dije que intentamos, si ponemos un nombre representativo, que sea un verbo, pero no es una obligación, es simplemente una convención. Bien, ahora a la hora de definir esto, mi recomendación para simplificar la resolución de estos casos donde suele haber muchas confusiones en lo que es recursividad es ponerle roles. En ese caso decimos que un empleado va a ser subordinado
¿sí? Va a ser el subordinado de otro, y otros empleados van a ser los superiores. ¿Sí? En la jerarquía. Entonces, utilizando estos roles es más fácil encontrar las cardinalidades. Veámoslo así. Un empleado. ¿Cuántos superiores puede tener? Es decir, ¿cuántos jefes puede tener un empleado? Te dice, todos los empleados, salvo el gerente general, dependen jerárquicamente de otro empleado registrado. Es decir, está hablando de un empleado, digamos, que sea superior. Por lo tanto, el máximo va a ser 1. Y el mínimo dice, salvo el gerente general, que el gerente general también es un empleado, por lo que dice acá. Entonces, hay un empleado que no tiene superior. Por lo tanto, cero o 1. Bien, ahora vayamos en el otro sentido. Un empleado. ¿Cuántos subordinados puede tener un empleado cualquiera? Bueno, si no es jefe, tendría 0. Y si es jefe, puede tener 1 o muchos. Y lo ideal y lo común es que pueda tener más de 1. Por lo tanto, sería un máximo de n. Bien. No hay ningún atributo que tengamos que registrar cuando pasó a ser jefe de nadie. Entonces, no es necesario ningún atributo en esta relación. Simplifica mucho determinar las cardinalidades el hecho de usar roles. Entonces yo siempre recomiendo que una vez que se identifica una entidad, una relación o vínculo recursivo, primero escribir los roles de cada, digamos, cada línea, y luego tratar de identificar las cardinalidades. Un empleado cuántos subordinados tiene, y esa sería la cardinalidad de esa línea, y un empleado cuántos superiores tiene, y esa sería la cardinalidad de esa línea. Es decir, hacia dónde se dirige. Hace, en mi experiencia, más sencillo, sobre todo al inicio, cómo identificar correctamente las cardinalidades en una entidad, para una relación o vínculo recursivo. Bien, eso es todo por el enunciado. Algunas aclaraciones ahora. Este modelo cambió significativamente desde la resolución al inicio con el enunciado 1A al 1B. Etapa a ser una entidad débil pasó a ser una entidad fuerte. ¿Sí? Aquí es donde está la principal diferencia. Tenemos ahora un vínculo recursivo y tenemos categorías de empleados. Pero la principal diferencia la tenemos acá, en la etapa, que se vuelve una entidad fuerte en lugar de una entidad débil. ¿Qué es lo importante que tenemos que obtener de este dato? Es que si las reglas de negocio cambian, el modelo cambia, porque el modelo se define en base a las reglas de negocio. Nosotros, al hacer un cambio en las reglas, estamos teniendo un impacto en el modelo que debe cambiarse acorde. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta todas las reglas, que las leamos y entendamos bien, y si nos preguntemos lo necesario para poder comprenderlas correctamente, porque un conjunto de reglas distinto me da un modelo distinto. Y resulta muy fácil crear un modelo que no cumpla con los requerimientos del negocio y por lo tanto le sea inútil al negocio si no entendimos correctamente el modelo y las reglas que corresponden. Entonces es importante entenderlas y no crear reglas nuestras por capricho. Es decir, antes yo podía haber creado un código de etapa en la resolución anterior, pero hubiera sido una invención mía, lo que es un error, porque estamos imponiendo dentro de un negocio nuestra opinión, digamos, y no necesariamente el negocio funciona de esa forma. En el caso de estar haciendo el relevamiento y en el caso de estar haciendo unas sugerencias para reingeniería del negocio y demás, sí tendría sentido. Y estaría bien proponer cambios y mejoras, pero no al realizar el modelo, sino al evaluar el funcionamiento del negocio.
Cuando llegamos a esta etapa, nosotros tenemos que asegurarnos que nuestro modelo cumpla con los requerimientos que obtenemos. Bien, espero que les haya servido. Continúen con el ejercicio 2 de la práctica y luego se subirá de la misma forma la resolución de este modelo. De vuelta, les recomiendo leer y releer el enunciado, entenderlo completamente, consultar en caso de ser necesario y a la hora de comenzar la resolución pueden tratar de identificar las entidades, todas las que crean que son entidades primarias, entidades fuertes, las pueden definir como entidades fuertes y lo primero que deberían realizar es tratar de identificar la clave primaria. Si existe una clave primaria o clave principal única e irrepetible, es una entidad fuerte. Si no, no lo es. Si es un discriminante, será débil. Y si no lo es, entonces queda como posibilidad una relación o un atributo. En este caso, hay que evaluar según las reglas de negocio y el modelo que estamos construyendo. Bueno, espero que les haya sido útil. Hasta la próxima.